Hablemos sobre la histeria. La palabra histeria procede del griego como una derivación de la palabra útero, ya que se pensaba que era la causa de la enfermedad. Posteriormente se descubrió que no era así, que afectaba tanto a los hombres, tanto como a las mujeres. La teoría psicoanalítica señala que detrás de la histeria se encuentran deseos sexuales reprimidos. El tratamiento usual es el psicoanálisis, una técnica que debe gran parte de su nacimiento a la histeria, que fue una problemática abordada por Freud en sus primeros inicios. Los síntomas de la histeria son variados, como pérdida de memoria, paroxismos, problemas de respiración, dificultad al tragar, ataques de pánico, problemas digestivos que acarrean diarrea, sensibilidad dermatológica, inhibición sexual, visión incompleta, problemas motrices, mareos y vómitos, risa histérica y en ocasiones un desdoblamiento de la personalidad. En la histeria encontramos un conflicto fundamental ligado a las relaciones entre el amor genital y la sexualidad. En la relación primaria, según Donald Winnicott, mientras que en la neurosis se manifiesta una angustia de penetración y de castración. ¿Por qué hago mención de esto, de la neurosis aquí? Porque en algún momento se le conoció como neurosis histérica. En lo que hacemos del trauma, en la histeria tiene un carácter sexual que le atribuyó Sigmund Freud y suelen referirle suele según referirse de una figura paterna o de sus sustitutos, ya sea un hermano, un primo, el abuelo, el vecino, alguien que la sustituya y que esté ahí en ese momento. Especifica que en la histeria se trata de una escena de pasividad, una vivencia con temor, displacer e insatisfacción. Al igual, Freud especifica, sin embargo, que en todos los casos de neurosis obsesiva observados por él, ha encontrado síntomas histéricos, lo que obliga a presuponer, en el fondo, una experiencia de pasividad similar a la de aludiendo con ello al núcleo histérico en toda neurosis. Hablando de esto de la pasividad y la actividad, solamente voy a hacer mención de estos dos para que más o menos se entiendan de pasivo y activo, que fue lo que pasó en la infancia, porque hago mención de esto, ¿no? La experiencia de la pasividad, esa que es común a la histeria y a la obsesión, es aquella donde, en términos freudianos, el sujeto es objeto de la seducción de un otro. Esa experiencia corresponde a lo que a partir de Lacan podemos considerar como el encuentro del sujeto con el deseo del otro. Deseo del otro que no es sino una consecuencia de una
inconsistencia de la lengua. Este encuentro con el del otro es siempre traumático, obviamente, por cuanto el sujeto no sabe que ese objeto es para él el deseo. Justamente Freud define el trauma como una laguna en las representaciones. Esto es como un agujero en el saber inconsciente. Se trata de un deseo, entonces, ¿no? En este primer tiempo, donde el sujeto no dispone aún de una significación fálica proporcionada por la metáfora paterna que le permita diagnosticarlo así, por el significante del deseo. De ahí que se encuentra con ese deseo insensato, a lo que es lo mismo con este goce opaco que escapa por completo suscite a ese afecto de, digamos, a una príncipe, que en pocas palabras es la angustia. Frente a la angustia suscitada por este deseo insensato, o más bien, para ser preciso, el goce del otro, surgen las diferentes modalidades de defensa que van a dar lugar a una histeria o a una obsesión. Lo que Freud nos viene a decir es que la histeria esta experiencia pasiva del encuentro con el goce opaco del otro es resignificada en un segundo tiempo como un dolor. He ahí lo que mencioné hace un rato. Un displacer, es decir, lo que ha ocurrido entre el primer y el segundo tiempo, que ha sido operado en la represión, produciendo una transformación de efecto de angustia, es una insatisfacción de la marca de la misma represión. Esta insatisfacción nos da el índice del modo de defensa que va a ser caracterizado del sujeto histérico. Su posición es siempre una posición de vacío, de goce del lado del otro, como lo ilustra el hecho de que sus fantasmas, por ejemplo, el fantasma de seducción, ella se presenta siempre como objeto que sustrayéndose a la satisfacción del otro, privándose de sí misma de la satisfacción, también ella hace del otro del goce. Un otro se podría decir que domesticado por el deseo. Sus primeros conocimientos sobre la represión y la formación de síntomas surgieron en la que efectivamente se ve ciertos contenidos de sucesos excitantes. Las representaciones patógenas quedan olvidadas, siendo la exclusión de la conciencia el carácter principal de la represión. Un ejemplo que también puso Freud fue que la hermosa carnicera desea caviar, pero el simple hecho de que se lo pida a su marido, el caviar, sabiendo que el marido le va a traer el caviar, cuando el marido le traiga el caviar, la histérica se ve insatisfecha. ¿Por qué? Simplemente porque está circunscrito la cuestión de que ella es carnicera, puede comer carne cuando ella quiera,
y obviamente como ya tiene su deseo en sus manos y lo puede dar y puede hacerle sentir una falta a un otro, obviamente la histérica tanto como manipula, tanto como puede sentir ese displacer, sentirse, en pocas palabras, ella misma hace que su castración le cause un cierto displacer. Bueno, ya hemos mencionado que en la histeria, pues, la defensa primordial es la represión, aunque puedan intervenir otras como puede ser la escinsión. ¿Qué es la escinsión? Es un proceso hipotético que acontece originalmente en la posición de esquizoparanoide, en una virtud en la cual el yo, el objeto, se separa o se divide en una parte buena y en una parte mala, lo que permite al sujeto emerger del caos y ordenar sus experiencias, por así decirlo. Con la profundización, espérame tantito. Con la profundización, con del estudio de distintos tipos de neurosis, la represión pasa a ser un caso particular específico de la histeria. Las distintas modalidades defensivas son determinantes de los diferentes cuadros clínicos. La proyección, por ejemplo, juega un rol esencial en la forma de fobias, siendo el peligro pulsional interno proyectando en el mundo exterior, lo cual en el espacio un objeto se produce un cierto miedo, evitando así la angustia ante fuerzas internas desconocidas. He ahí en donde les estaba diciendo de que surge en ocasiones la paranoia, en la cual obviamente el paranoico, hago cita de Lacan, dice que el paranoico anda en busca de una verdad, y en esencia cualquier persona que ande en busca o investigando, esa persona es paranoica y anda en busca de una verdad que obviamente cuando la encuentre va a ser displacente, pero a su vez va a ser placentera. Volviendo otra vez al tema, en la neurosis hay una insuficiente elaboración de la situación edípica, por lo que el neurótico permanece atrapado en el triángulo edípico, dando lugar a una introversión de la libido, que permanece fijada a objetos fantásticos tomados de la infancia. El desplazamiento a la transferencia inicial de un proceso de liberación de la libido, desligándola de los imagos, o más bien de los parentales, o sea, de los padres, sepultados por el inconsciente, obviamente para que le devuelvan la influencia del yo y pueda alcanzar otras formas de satisfacción en la realidad. El Edipo y la castración están en el corazón de la estructura neurótica, entendiendo por castración la renuncia a la omnipotencia de los deseos incestuosos. El niño podrá reanudar o no tratar de satisfacer los deseos de la madre, en pocas palabras, aceptará o no ser castrado por el padre, lo que dará lugar a diferentes. Si mantiene una imagen fálica de la madre,
la estructura ya no será la neurosis, sino una perversión. Lo que caracteriza al perverso es la desmentida de la castración materna, con la que consigue un clivaje del yo que hace posible la coexistencia del rendimiento de la castración, y obviamente hay un rechazo. En pocas palabras, el ser perverso sabe que está castrado, pero aún así no le da importancia. O sea, es como si tú te cortaras y sabes que estás castrado, y ahí es en donde está la desmentida de que la madre, más bien. Ese es. Sigamos. La cura más viable para la histeria es que siempre es posible estimular el recuerdo del paciente y que éste logre hacerse del contenido inicial olvidado, ya que las representaciones se mantienen inalteradas en lo inconsciente. Cuando surge, por ejemplo, un síntoma, sería la escinsión, hay que hacerle consciente que hay personas buenas, a la vez malas, pero que a su vez existen personas maravillosas a las cuales se les puede confiar algo más que la confianza. Quisiera citar para esto un caso breve, el cual expone todo eso a gran escala, el cual es el caso Dora, el cual la verdad está muy completo, y en otra ocasión lo citaré para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. Los afectos en la histeria encontramos el predominio de la angustia, y que en aquellos casos de la fijación genital es menor la angustia automática. Son importantes los afectos de envidia, rabia, impotencia, que denota la doble implicación de la destructividad y un posible narcisismo. Ya que, bueno, muchas veces las histéricas, los síntomas, más que nada es la envidia. Viene ahí el término de Freud, el cual dice que las mujeres envidian el pene del hombre. Entonces la histérica inconscientemente envidia algo, pero ese algo no se sabe qué es. Y entonces surge rabia, impotencia, el pensar que le hace falta algo. En el caso de la histeria encontramos la vigencia de las representaciones cosa, que liga la pulsión, según Gren, de la representación de las palabras y de las fantasías. Entre ellas se establecen relaciones múltiples, como el estudio de los sueños, que permiten observar, y sus redes y conexos que circulan en la energía libidinal y agresiva. En el caso de la histeria no encontramos regresiones del yo, sino solo de la pulsión en lo que hace a las identificaciones, las que encontramos en la relación con la bisexualidad, asismo, y que se han descrito en las identificaciones superficiales muchas veces, varias veces contradictorias y cambiantes, responsables de la conocida
la habilidad histérica. En la relación de objeto, en la histérica encontramos una fálica claramente definidas en el contexto del complejo de castración, donde actúa la bisexualidad y la intrincación entre pulsiones eróticas y agresivas. A su vez, la sensibilidad de la depresión de la histérica lleva a revelar que el reloj del objeto. Por último, en las histéricas pregenitales, la riqueza de la pasividad de simbolizar es menos evidente. De todos modos, la histérica se manifiesta en nexos entre los individuos de fieles y ciertas representaciones dentro de lo inconsciente y de lo consciente, lo preconsciente en algunos casos, como ilustra, por ejemplo, los múltiples nexos presentantes entre los componentes de un sueño o deseos inconscientes, pensamientos preconscientes, representaciones cosa, representaciones palabra, agresivamente, transformadas a su vez también en imágenes. Esto permite una situación en la que el objeto de la pulsión a lo largo de las redes asociativas. En algún momento, las pacientes diagnosticadas con histeria femeninas debían recibir un tratamiento conocido como masaje pélvico, que era más que nada una estimulación manual en los genitales de la mujer por el doctor hasta que llegue al orgasmo, que con el contexto de la época se denomina paroxismo histérico. Al considerar el deseo sexual reprimido de las mujeres una enfermedad, otra forma habitual de tratarla era el lavaje vaginal. Por lo tanto, las fantasías se encuentran soldadas en el caso de la histérica y que se manifiestan clínicamente como una transferencia amorosa y erótica, según Sigmund Freud.